Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Canas y Ganas, un programa más, hoy miércoles, al ser ya las 7:10 de la noche. Agradecemos a quienes nos han cooperado para estar en esta plataforma digital, en este canal de Voces por Media Calle. Ya pues vamos construyendo una gran comunidad en Voces por Media Calle. Es un proyecto muy encomiable de comunicación, de conocimiento, de pasión, de intercambio. Y en Canas y Ganas también queremos siempre programas que sean del interés de los binautas. Aquí lo que queremos es formar diferentes opiniones en temas que nos interesa a todas y a todos. Hoy tenemos como invitado al licenciado Gilbert Gómez Reina. El licenciado Gómez es ex juez de la República. Él tiene una licenciatura en Derecho y es notario público. De la misma manera, trabajó durante muchos años en el Poder Judicial. Decíamos, es ex juez de la República. Él tiene un máster en Administración de Justicia con énfasis en relaciones familiares de la Universidad Nacional de Heredia. Igualmente ha sido educador en algún momento de su vida y posteriormente ha estado en juzgado de pensiones alimentarias de Goicoechea y de la misma manera ha estado al servicio del Poder Judicial durante 27 años. Bueno, realmente agradecemos a don Gilbert, quien es un amigo, además, es una persona con amplio conocimiento en el tema de familia y el tema que hoy nos ocupa, como es el de pensiones alimentarias. Él también, ahora en los últimos tiempos, ya como jubilado y abogado y notario litigante, igual pues va a diferentes programas a nivel nacional para hablar sobre estos temas de familia. Él es escritor, comentarista de artículos editoriales de opinión en el Diario Extra. Igualmente es expositor de temas legales en la Universidad de Costa Rica, igualmente en la Asamblea Legislativa y en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y de la misma manera es invitado a menudo en el Tribunal Supremo de Elecciones. Es un entrevistado de lujo y aparte de todo, prácticamente de planta, en programas como Telenoticias en Canal 7, en Extra TV 42, en Radio Colombia, en Radio Monumental, en emisoras culturales, en Radio Actual. Igualmente ha estado en el otro programa de corto y directo con este servidor, allá en Radio América y en el Facebook Live de Diario Extra. Y recientemente igual está en un programa en canal, en multimedios, así es. Así es. Le damos la Así es. bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, Gilbert? Mucho gusto. Un abrazo, don Oscar. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, muy Se bien. escucha bien. Un abrazo cordial, cariñoso, afectuoso para Costa Rica, que está en sintonía en este programa, que es el programa de más audiencia a nivel nacional e internacional. Y que a mí me complace, me siento honrado, porque es un programa reciente y tiene bastantes seguidores. Y me siento totalmente complacido, don Oscar, que usted me haya invitado a participar de tan escuchado programa donde han desfilado anterior de mí personas intelectuales, ¿verdad? Y usted me ha puesto a la par de esta gente intelectual y con mucho gusto
sobre las pensiones alimentarias. Bueno, Recordemos que, no hay duda que vamos a aprender muchísimo en esta noche. por supuesto, Ciertamente, sobre las pensiones alimentarias vamos a hablar a lo largo de todos estos minutos del programa en Canas y Ganas, que por cierto invitamos a los binautas a seguirnos todos los miércoles al ser las 7 de la noche. Hoy, como decíamos, hace unos instantes invitamos al licenciado Gilbert Francisco Gómez Reina para que nos hable de las pensiones alimentarias. Y le hemos puesto como título al programa aquello que debemos saber. Don Gilbert, empecemos por el inicio. ¿En qué momento es que en Costa Rica se legisla, se aplica la prisión o más bien el arresto, la privación de libertad por deuda alimentaria? Hablemos un poco de historia primero. ¿Y a dónde nace esto? ¿En cuál derecho se dan este tipo de figura que hoy día pues es un tema sensible, es un tema social muy importante? Empecemos con la historia, don Gilbert. muchas gracias y muy resumido, don Oscar. Efectivamente, nosotros cuando vamos a hablar de un tema debemos remontarnos a la historia, al ayer, y referido a la premio corporal, que es ni más ni menos que aquella orden de captura a cárcel contra una persona deudora de pensión alimentaria que está morosa, que no paga. Esto nació en el decreto número 19 del 12 de julio de 1867 durante la administración del doctor José María Castro Madrid. Hace 153 años, ahí estamos hablando de que el que no paga la pensión va a la cárcel de 1 a 3 meses o paga una multa de 10 a 30 pesos. Me imagino que en ese entonces es una millonada de colones porque estamos hablando de 1867. No se imaginó el doctor José María Castro Madrid y sus asesores en ese entonces de lo que esto vendría a causar de perjuicios a lo largo de los años en Costa Rica, en perjuicio de la sociedad costarricense, en perjuicio de la niñez, porque esto no es ninguna solución. Voy a hacer un recorrido rapidísimo así. Entonces tenemos que la cárcel es de 1 a 3 meses. Si me permite, Sí. y esta figura que viene a Costa Rica a finales del siglo XIX, o en el siglo XIX más bien, ¿de dónde viene? ¿Viene del derecho romano o hay algún antecedente previo a la llegada a Costa Rica, punto de vista jurídico? Mire, me quedé viendo rueditas, no sé, me hace la pregunta nuevamente, me quedé viendo rueditas, no escuché la Claro, pregunta. claro. Decíamos que a Costa Rica llega la figura de la premio corporal por razón de deuda alimentaria en el siglo XIX, prácticamente avanzado la segunda mitad del siglo XIX. Pero esta figura de la premio corporal por razones de deuda alimentaria, ¿de a dónde viene? ¿Del derecho romano o de a dónde trasciende esta figura jurídica? Bueno, eso en realidad es una figura que viene, podemos pensarla por los principios nuestros del derecho romano y de ahí pues ha venido copiando, ¿cómo se llama? Doctor José María Castro Madrid, y él considera que la solución es enviar a los hombres a las cárceles por la pensión y fijó el plazo de 3 meses. Y después, así se mantuvo durante muchos años hasta que llegó la actual legislación de ley de pensiones, que es a partir de diciembre de 1996 y ya no es de 3 meses, sino de 6 meses con el agravante
de que mediante orden de apremio corporal, algo novedoso que aparece en esta legislación de pensiones alimentarias. Yo decía que esto no es ninguna solución y que más bien lo que nos ha llevado es a, a tener que ver a estas personas en la cárcel jugando fútbol, haciéndose delincuente, incurriendo en vagancia y haciéndonos a la sociedad costarricense incurrir en gastos millonarios y algo muy importante también, la división familiar, porque el padre en la cárcel está distanciado de sus hijos, de su familia, de sus amistades y de toda la sociedad en general. Entonces, para mí esto es una división familiar. Por supuesto que en algunos casos se ha visto que es la única forma en que la persona obligada a pagar la pensión corre a pedir prestado o fiado de alguna forma para salir de la cárcel. Pero no es una solución efectiva como nosotros la quisiéramos. Porque apenas... Sin embargo, licenciado, pareciera que en algunos la única forma de manera coercitiva y poder lograr que, porque de lo contrario no podrían muchas personas creadoras alimentarias lograr que le paguen. O sea, vea, si bien es cierto, adelante. Personas creadoras alimentarias lograr que le paguen. O sea, tenemos, vea, yo no logro escuchar muy bien, entonces yo no sé si mejor me quedo con el celular. No, es que vieras que voy a sacar este celular, a ver, no, se me entrecorta, no logro escuchar todo lo que usted me está preguntando. Nosotros lo escuchamos perfectamente a usted. Sí, pero lo que usted me está comentando como que se me interrumpe. Bueno, lo que yo le comentaba es que si bien es cierto, la privación de libertad es el mayor de los castigos que un ser humano puede tener, muchas veces es la única forma para que algunos deudores alimentarios paguen. Bueno, eso es lo que se cree en la práctica y de alguna forma sí resulta. Pero le cuento, por mi experiencia de juez, que yo fui, porque de vez en cuando yo iba a visitar a estos presos por prisión en las cárceles. Y cuando dejé de ser juez, también fui y resulta ser que, un momentito, ay Dios. Y resulta ser que algunos, digo algunos, me consta personalmente, oiga, es increíble lo que voy a decir, pero es verdad, prefieren estar en la cárcel ahí que enfrentar esta responsabilidad. Se lo pongo con casos prácticos. Yo recuerdo, digamos, una señora, la mamá, llorando porque su hijo está en casa. Ahora sí, bueno, porque su hijo está en la cárcel por pensión. Voy yo allá a la cárcel, llevo el escrito para firmar y todo, listo. Y el muchacho me dice, yo prefiero estar aquí. Entonces, algunos prefieren estar ahí. Yo no entiendo por qué, por no enfrentar esta responsabilidad. Pero en conclusión, hemos de decir, repito, no es ninguna solución el estar en la cárcel por pensión alimentaria, porque en la cárcel no hay trabajo, en la cárcel lo que hay vagancia, drogas, y para mí es una universidad para cometer delitos. Sin embargo, pues de alguna forma sí resulta, porque como dije anteriormente, la persona obligada al pago corre de cualquier forma para hacer un pago que sea, aunque sea en abonos, pero hay que decir, sinceramente, a algunos les gusta estar ahí, prefieren estar ahí que relacionarse con sus hijos y enfrentar la responsabilidad. Eso es verdad, hay que decirlo.
Licenciado Gómez, usted que fue juez casi 30 años en materia especialmente de familia, eh, ¿qué porcentajes existen entre los hombres deudores, mujeres deudoras? Bueno, hay una gran diferencia. Mientras nosotros tengamos eh, alrededor de 300 hombres en la cárcel, la reforma a la juela, aquí en lo que hemos conocido como el buen pastor, andarán entre 8 y 6 mujeres por año. Se lo digo porque yo he estado visitando estos centros carcelarios y normalmente son entre 6 y 8 mujeres por año. En cambio, de hombres anda arriba de 300 por año. Así es que la diferencia es bastante. ¿Qué sucede cuando se trata de mujeres? Bueno, son mujeres, digamos, que abandonaron a sus hijos por la vida fácil de prostitución o por vicios de drogas o drogadicción o alguna situación ahí donde son señoras, mujeres que quedaron solas, porque a veces el hombre se desconoce dónde se encuentra, no se sabe dónde está el papá, y entonces es la mamá la que le corresponde. Y como la mamá no paga, entonces eh, la abuela de los niños es la que pide la cárcel, la pensión, pero en el entendido que cuando se trata de personas bajo adicciones de drogas, creen que a la cárcel se van a ir a curar, y no, y más bien es peor la situación ahí. Nos están preguntando, nos preguntan cuáles son los requisitos para solicitar una pensión alimentaria y qué tan complicado o difícil es para una madre llegar a generar esta condición en la manutención de sus hijos e hijas. Mire, volví a ver rueditas que tira la pantalla y entonces yo no sé si es que están usando mucho aquí donde estoy yo el servicio de Bueno, internet. Me repítame la pregunta. sí, nos están preguntando cuáles son los requisitos para que una madre de familia, que generalmente son ellas las que necesitan lograr la manutención de sus hijos, ¿cuáles son los requisitos para pedir la pensión alimentaria? Bueno, muy importante esa pregunta. Estos requisitos nosotros los encontramos en el artículo 17 de la Ley de Pensiones Alimentarias. De una vez, voy a decir que no es requisito, no es requisito condicionar a que si no paga la pensión, no ve los hijos. Un momentito, eso no es requisito, lo digo de frente de una vez porque esto se está dando mucho desde que yo era juez y se sigue dando. El papá no paga la pensión, entonces no le dejan ver los hijos. El proceso de pensión lo resuelve un juez de pensiones alimentarias. El proceso de visitas lo resuelve un juez de familia, totalmente aparte, nada que ver. Y entre los requisitos del artículo 17 de la Ley de Pensiones Alimentarias, no dice que si no paga la pensión no va a ver los hijos. Primero, pues lógicamente voy a imaginarme en la práctica el escrito de la demanda. Vamos arriba, se identifica primero hacia dónde va el proceso, a qué juzgado va, quién es la parte promovente, contra quién es, todo lo que se conoce como calidades, mayor, casado, divorciado, vecindario, etcétera, etcétera. Y se aporta, aquí vienen ya requisitos de formalidad, bueno, certificación de matrimonio cuando es matrimonio, ¿verdad? Certificación de nacimiento de los hijos, por supuesto, ¿verdad? Para demostrar el parentesco. Entonces, una vez que se demuestra eso, vamos relatando los hechos. Yo recomiendo que los hechos de una demanda sean hechos cortitos, de 5 renglones, no hablen mucho, porque aquí lo que hay que demostrar es el parentesco, la necesidad, ¿verdad? La necesidad que siempre va a estar, pero que hay que hablar un poquito también del sistema de vida acostumbrado de los hijos, porque, por ejemplo, si es un niño acostumbrado a ir a las playas en vacaciones y a quedarse en hoteles o viajar y todo lo demás, pues todo eso viene en el monto que se va a pedir. Y también si hablamos de un bebé, si hablamos de un niño de escuela o si hablamos de un colegial o de un universitario,
y entonces las posibilidades económicas, la familia pues nunca va a aportar económicamente. Lógicamente que no podemos exigirle a ella el aporte económico porque su aporte económico es en especie, ¿verdad? El principal obligado de manutención hacia la familia es el marido, como lo dice el artículo 35 del Código de Familia. Entonces, señala para hoy notificaciones, más o menos se hace un cálculo ahí de lo que se pide. Es muy importante indicar que no es necesariamente estricto aportar facturas, recibos y eso, porque normalmente, pues en un hogar, de un momento a otro, cuando el hombre se fue, que normalmente es el hombre que sabe el hogar, es muy difícil que se conserven facturas, recibos y compras de esas. Pero uno como juez se ubica. Si el niño va a una escuela pública o privada, si tiene que pagar transporte, si se va en taxi, se va en bus o se va a pie, de acuerdo al lugar donde viven también, excepto eso uno lo ubica ahí más o menos y de acuerdo a los hechos de la demanda y la pretensión, pues uno va a fijar la pensión provisional. ¿Alguna otra pregunta? No le escucho, don Oscar. Qué extraño, no le escucho. A ver. No le escuché, don Oscar. Qué raro, algo está pasando, pero no lo veo, pero no. Se fue el sonido, Peter. Se fue el sonido, don Oscar. Perdón. Ahí lo escucho, aunque Okay. no lo vea, pero lo escucho. Debe ser el internet mío. Yo sí lo veo, yo estoy viéndolo. Bien, vamos a ver. ¿Aló? Decíamos entonces que este es un tema A sensible. ver. ¿Usted sí me escucha? Sí, ahora sí. Cambió de cámara, ¿qué fue? Lo veo por otro lado. Bueno, decíamos lo sensible que es este tema y bueno, aquí estamos hablando de cómo presentar una demanda por pensión alimentaria en la necesidad de la manutención para la crianza de los hijos. Esta explicación que usted dio es una explicación amplia en el sentido de sumar todos los gastos que se van a incurrir para este propósito. Sobre todo por el tema de la escuela, de la vestimenta, de la alimentación, todos esos propósitos absolutamente necesarios y esenciales en la guardia, crianza y manutención de los menores. Ahora conversemos un poco cuando hay que modificar el monto, porque se dan algunos gastos que no estaban contemplados. Entonces, Ok. la persona que tiene la creencia alimentaria, ¿cómo logra subir su monto? Igualmente, ahora incluso con este tema de la pandemia, pareciera que también muchos hombres, que son la mayoría, han bajado o han tratado de gestionar la disminución de la pensión. Comencemos con el incremento en el monto de la pensión. ¿Cómo hacerle? Bueno, está en la pantalla mía, pero ya ahora estamos ahí. Vea, hay dos formas de que se va a modificar el monto de la pensión alimentaria. Tenemos la pensión provisional. Provisional es provisional mientras el proceso llega a sentencia. Estando en sentencia, ya ahí se verá si se mantiene el monto provisional o se sube o se baja, depende. Entonces, hay dos momentos en la etapa del proceso en que se varía ese monto en el mismo procedimiento. Cuando nosotros hablamos de modificación de la cuota alimentaria es porque ya tenemos una sentencia de pensión alimentaria. Y recordemos que lo que es pensión alimentaria no constituye cosa juzgada y se puede modificar. Se puede modificar. Entonces,
la señora considera que pese al aumento automático que se ha venido aplicando, ¿verdad? Si ella considera que ese monto es insuficiente y que hay más gastos mayores para satisfacer las necesidades alimentarias del niño, entonces se conoce como un incidente de aumento de pensión. El incidente de aumento de pensión va a llevar la misma formalidad de una demanda donde se les va a convocar a incluso a una conciliación para que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, pues el proceso sigue hasta sentencia una vez evacuadas las pruebas correspondientes. Ahora, algo muy importante, tanto en el incidente de aumento, que es para aumentar, como en el incidente de rebajo, que es para rebajo, se dan presupuestos tan importantes que son lo que se conoce como el cambio de circunstancia, el artículo 174 del Código de Familia, que dice que la pensión puede modificarse de acuerdo a las circunstancias de quién la da, recibe. Ejemplo, voy con ejemplos claros. Vamos con el aumento. Un aumento, por ejemplo, la señora, el chico ya sacó, entonces va para el colegio, entonces hay gastos mayores ahí. ¿Por qué? Porque primero, porque tiene que comprar zapatos nuevos, útiles nuevos, todo nuevo. Entonces hay un gasto ahí. Entonces hay un aumento. Y además, si la pensión se fijó hace X años, hace 5 años, y hay todo, la vida y todo lo que nosotros necesitamos para subsistir va en aumento. Nada va. Entonces, ella justifica, la señora, de que se ha dado un aumento en los gastos del hogar. El alquiler, por ejemplo, puede ser uno. Ok, ese tenemos el aumento. Recordemos que hay dos formas de aumento. El aumento automático, el cual se aplica automáticamente y no hay que dar audiencia ni nada. En cambio, en el aumento contencioso, sí hay que dar audiencia a la parte demandada, al papá normalmente, para que él conteste y si no está de acuerdo, ofrezca su prueba. Ese es el caso del aumento. Don Gilbert, un El detalle. caso del incidental también. ¿Cuándo, Lleva la misma, ¿me escucha? Sí. Sí. ¿Cuándo es que se da el incremento automático? Nos están preguntando. El incremento automático se da para el sector público cada 6 meses y para el sector privado una vez. En realidad, yo ese aumento automático lo consideraría una limosna, algo muy poquitico, no es mucho lo que sube, ¿verdad? Yo, pues está muy bien que automáticamente, me parece bien, pero lo más indicado es que cuando ya hay un cambio notorio de las necesidades del niño porque va creciendo, mejor presentar el incidente de aumento, se va a justificar, razonar, porque se pide y demostrar que efectivamente ya la plata que se está dando no alcanza, no es suficiente, aún con el aporte que la madre esté dando al hogar. Eso en cuanto al aumento. Muy importante también ahora hablemos del rebajo. El rebajo lo va a pedir siempre el papá. El papá que, por ejemplo, se vino de la zona de Guanacaste o Limón o donde él gana zonaje, disponibilidad, horas extras y está demostrado que a él lo trasladaron a San José, a otro lugar donde va a ganar menos, entonces va a pedir un rebajo porque sus posiciones económicas desmejoraron, se vinieron hacia abajo, entonces pide un rebajo. Esto también se puede conciliar con la señora y demostrado el señor que efectivamente hay un rebajo que se espere por la justificación que él da, por cambio de circunstancias, sobre todo parte económica, ok, pero por ejemplo, si Gilbert Gómez es secretario en el juzgado de familia, aquí es un aumento, hay un cambio de circunstancia que va en aumento. Entonces, tenemos que ver eso. El rebajo va a venir de acuerdo a las mejorías de los ingresos de la demandada y el aumento en el aumento de su salario y de sus ingresos.
los dos llevan la misma formalidad de demanda, del escrito. Nos vamos a encontrar también que otra forma de modificar la pensión alimentaria es a través de lo que conocemos como el proceso de incidental de exoneración, que en la exoneración se va a buscar exonerar, excluir a la persona beneficiaria. Normalmente, recordemos que es de 18 a 25 años, pero si el muchacho, el hijo, no está estudiando, o si estando estudiando no lleva una carga académica, justifique verdaderamente que está estudiando, entonces va para afuera. Va para afuera, ¿por qué? Porque así lo establece el artículo 173, bueno, el 175 para el Código de Familia, como también una causa de exoneración puede ser en aquellos casos donde la señora quedó como beneficiaria. La señora quedó como señor y la señora se volvió a casar, entonces ya no tiene necesidad de seguir recibiendo alimentación de su ex esposo, o porque establezca una nueva convivencia, va para afuera. ¿Ves? Los casos de exoneración están totalmente señalados. Por mayoría de edad, si no está estudiando. A los 18, el muchacho o la muchacha tiene que aportar su récord académico. El juez no le va a pedir que lleve 100, pero sí que lleve las notas Hay, aprobadas. Y de estos, hay me consta que cuando se presentan procesos, corren a matricularse para mantenerse el derecho ahí. Que independientemente de la edad que se tenga el beneficiario, la parte demandada, pero ni teniendo, es la pensión que yo conozco como pensión vitalicia, que es aquella de un hijo que puede tener 30, 40, 50, 60 años, pero que toda la vida verse en un trabajo, nunca pudo, es decir, una persona que está en silla de ruedas, una persona discapacitada, una persona que no tiene uso y razón de demencia, pero son casos especiales, ¿verdad? Que ahí para esto no hay exoneración, no hay rebajo, más bien lo que es aumento, ahí sí. Bien, bueno, ya hemos visto, ya hemos visto algunos detalles, algunos inducción a requisitos. Me parece que con la pandemia este tipo de derecho social alimentario se debe haber visto muy perjudicado. ¿Me escucha? Sí, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Porque a la hora de que el papá fue despedido o le redujeron su horario de trabajo y demás, pues sus ingresos bajaron. Por esa parte podemos considerar una justificación para un rebajo, ¿verdad? Sobre todo también tomamos en consideración la suspensión del curso escolar. Al suspenderse el curso escolar, pues el estudiante va a estar en su casa, no va a incurrir en aquellos gastos en esto, y que el papá fue despedido no porque él quisiera despedirse de su trabajo o renunciar, sino porque así lo faculta ahora el Ministerio de Trabajo y los decretos que nosotros conocemos. De pandemia se puede despedir, se puede modificar el horario de trabajo y todo esto trae como consecuencia el no tener trabajo o que el ingreso sea. Y ahí que sí podemos, otro ejemplo de un rebajo, ¿verdad? Y por supuesto, para estos casos yo estuve recomendando que trata de un papá que no tiene un salario, una persona que anda vendiendo helados, por ejemplo, una persona que está en la feria del agricultor o un taxista, todo aquel que no tiene un trabajo fijo, permanente, que trabaja en empresa privada y ha sido pues despedido, lógicamente tenemos el artículo 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que faculta, pero es que eso tiene que pedirlo la parte interesada, el juez de oficio no pedir que se le remita al IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social.
Los jueces en estos son como, ¿cómo le digo? Como fríos, como... mmm, yo he visto Poco que han habido diligentes. gestiones en este tipo y las han rechazado. No entiendo por qué. Para que el IMAS ayude, de acuerdo al 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en los casos de pandemia. Perfectamente, pero hay jueces que no. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo sé que en Goicochal, en San José, pero, por ejemplo, en Atillón no lo han hecho, ¿entiende? Y ahí donde está la estrategia de un buen abogado, pues hacer verle al juez que haga con que un papá fue despedido por pandemia y aporta la carta respectiva o que le han bajado el salario por razones de horario de trabajo y demás, y debidamente justificado, entonces el papá, además de pedir el rebajo, puede pedir que el IMAS, mientras dura la pandemia, este, lo ayude a él a estos gastos de pensión alimentaria. Vea qué manera de solución, pero pues es que, como que yo no sé, como que están indecisos, como que les parece que van a hacer algo indebido y no. Hay criterios divididos en esto. Bueno, pero vamos a ver, usted habla de una solución temporal, necesaria, urgente, ante la imposibilidad material o económica de un deudor alimentario de pagar su pensión, sobre todo en tiempos de pandemia, con esta crisis económica que estamos atravesando. ¿Esta ayuda de cuánto es? ¿Hay un monto fijo para, o hay que presentar algún tipo de requerimiento para poder aspirar a este tipo de colaboración? No, 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 ahí el juez, cada expediente, cada caso concreto particular es diferente a otros casos, todos son diferentes. Eso el juez lo valora y manda los factos el monto, cuántos son los beneficiarios y demás, y ahí sería el IMAS el que le corresponde fijar el porcentaje eh, que corresponde a depositarse a la cuenta bancaria del juzgado de pensiones. Bueno, esta es una solución que nos da el ex juez, el licenciado Gilbert Gómez Reina. Él tiene una experiencia vasta en derecho de familia y aquí nos está recomendando a quienes así lo necesiten con esta urgencia y necesidad que acudan por medio de un juzgado de familia y que gire la orden al Instituto Mixto de Ayuda Social para poder contar con una colaboración o ayuda. Esto es importante y espero pues que sea de gran utilidad para los burnautas que nos están escuchando o conocen a personas con necesidades y que puedan accesar a el juzgado o a través del órgano jurisdiccional para poder lograr una colaboración de este tipo. Queremos agradecerle la compañía a don Mario Bonilla, quien nos sigue generalmente todos nuestros programas. Aquí tenemos binautas consuetudinarios a quienes agradecemos la confianza de acompañarnos, igualmente a don Oscar Retana, Alejandro Murillo, a doña Katia Rodríguez, a Esperanza González, a Esperanza Leti, Anaí Fernández, Faridi Guerrero, Miguel Ángel Muñoz y muchas otras personas que están por acá también. Mitzi Roger, ella nos sigue desde el exterior, por cierto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta segunda parte de la entrevista, o esta conversación más bien, de esta conversación que tenemos con el con toda una trayectoria por medio y sabemos que fue pensionado con honores, ¿cierto? Con honores.
don Gilbert Reina, Gómez Reina hizo una excelente labor en el Poder Judicial. Igual, todas dudas que tengan, síganla preguntando para nutrirnos y aprovecharnos de ese conocimiento. Don Gilbert, hay un tema que usted viene trabajando desde hace años y lo comentó al inicio del programa, de que si bien es cierto, las pensiones alimentarias, la figura del apremio es una herramienta útil y necesaria para que algunos deudores alimentarios tengan que pagar y no se hagan de la vista gorda. Y además, algo muy importante, la responsabilidad de la paternidad, porque en la calle andan muchos varones jugando peligrosos y después vienen las consecuencias, con niños y niñas con hambre en las casas. Hay un detalle acá, y usted lo decía. Bueno, ese es el Instituto del Apremio Corporal, la única forma de ir a la cárcel sin haber cometido un delito, solo por una deuda alimentaria en este caso, y muy importante. Pero es la solución inmediata ante una deuda alimentaria incumplida o no satisfecha, demandar a una persona a la cárcel. Esa es la solución, porque aquí la situación es la siguiente. Está hasta 6 meses en la cárcel. Podría estar hasta 6 meses en la cárcel. Lo metieron en la cárcel porque no pagó, porque debía 1, 2, 3 meses. Y en la cárcel puede estar hasta 6 meses. Pero resulta que el día que sale de la cárcel, porque ya cumplió los 6 meses, no ha terminado de poner un pie afuera del centro penitenciario cuando otra vez regresa. Bueno, porque no tiene trabajo, porque no tiene recursos, porque no quiere pagar, por las razones que sean. Pero cada preso, cada privado de libertad en una cárcel es estómagos hambrientos en las casas. Don Gilbert, usted que es estudioso y es una persona sensible. Bueno, don Oscar, usted me adivinó el pensamiento. Usted aterrizó, porque si hemos dicho aquí que el apremio corporal no es la solución como nosotros lo deseáramos, es una solución parcial que la percorre para pagar prestando dinero o como sea. Aquí está la solución, ya se la doy yo, porque si cuando nosotros criticamos, decimos algo, tenemos que dar la solución también. Y de lo cual a mí me complace, don Oscar, que usted siendo diputado me recibió a mí el proyecto para los presos por pensión alimentaria. Esta sí es la solución. Y aquí se calienta el tema. Aquí se calienta este programa. ¿Por qué? Porque llegan a mí, lo que yo percibí, la injusticia que yo vi, ir a un allanamiento, llevarse a un señor que está debajo de un carro como persona que anda vendiendo granizados en la calle, que anda repartiendo periódicos en la calle y hay que llevárselo para la cárcel porque no pagó la pensión, porque no pudo. Entonces, valor para denunciar esto en la maestría en el año 2009 y titularme máster en Derecho de Familia. ¿Cómo? Investigando, aportando a la práctica lo que yo conozco, lo que yo sé, y una vez que tengo el visto bueno de la universidad, donde concluyo en esta no es ninguna solución, que la verdadera solución es que el Estado enfrente su responsabilidad como tal. De acuerdo al artículo 57 de la Constitución Política, ¿verdad? A otras normativas internacionales, con el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, se concluye de que si el Estado promueve este trabajo, entonces
sí se va a resolver este problema, que tiene 153 años de mandar a esta gente a nada, a hacerse delincuente, a jugar fútbol y todo, como lo hemos dicho. Entonces, usted me recibió ese proyecto de ley, que usted sabe que tuvimos muy buena acogida y todo, pero al final, con todos los informes que se hicieron, hubieron diputados como que no les pareció. Bueno, ok. Entonces, ¿qué buscábamos aquí? Que el Estado, al enfrentar esta responsabilidad, solucionando este problema de falta de trabajo para los presos por pensión, se organice, coordine a través del Ministerio de Trabajo con las empresas privadas, con las cámaras privadas o con la misma institucionalidad del Estado, para que estas personas sean contratadas y puedan pagar la pensión y tengamos a los padres con sus hijos, con la familia, y la señora reciba mes a mes este pago de la pensión. Este proyecto pues fue archivado, pero yo siempre sigo sintiendo en mí que esto sí va a llegar a un buen puerto. Entonces, lo presento nuevamente con el diputado Alan Hoppelman y ahora es el expediente 21.540, el 19 de, no, perdón, el 1 de agosto del año 2019 y hasta el momento pues no supe nada, donde nuevamente enfrentamos al Estado a través de nuestra representación legislativa para que se analice y se valore el que no está haciendo nada. ¿Qué logra el Estado con mandar a esta gente a la cárcel? Hacernos gastar millonadas de colones, mantenerlos ahí como que si nos la obligación de mantener a esta gente en la cárcel. Nada. Entonces, la verdadera solución es el trabajo. Hace poco, en la intervención de un político por YouTube, perdón, por aquí por Facebook Live, le hacía yo la propuesta de que si me ayudaba si llegara a la presidencia de la República, se comprometía a darle trabajo a los presos por prisión y me dijo que sí. Y ahora quiero hacerle esta propuesta a otros políticos que aspiran a la presidencia de la República. Yo creo la legislación más antigua, la única que hacía mantener como un acero, como algo que nunca va a cambiar, que nunca la van a modificar, que cada vez es peor, es la del apremio corporal. Hace cientos se quitaron las deudas por prendarias o por hipoteca y todo lo demás, como lo sabemos, no hay cárcel por deudas o prendarias o por deudas personales. Todo eso se eliminó, pero sí quedó el de la pensión alimentaria. Pensamos y sacamos a los delincuentes que han cometido un homicidio, un robo, un narcotraficante, un delincuente. Lo mandamos a la cárcel a que cumplan X años. ¿Y cuál es el premio? Al poco tiempo van para afuera. Por esto sí pensamos el Estado y van para afuera. En cambio, los de pensiones alimentarias, que son gente que van a la feria del agricultor, digo, que aquel barbero, aquel trabaja en estética, aquella persona que vende periódicos, etcétera, etcétera, es el trabajo y al Estado no le cuesta nada dárselo. No son profesionales. Si tenemos problemas de que le falta una instrucción académica para obtener inclusive su escuela, muchas veces su colegio, porque son señores que vienen de hogares desintegrados, pues para eso tenemos el Instituto de INA, para que los terminen de capacitar ahí. Qué lindo sería, ojalá, que resolviéramos este problema y seamos un ejemplo para el mundo entero. Sí, efectivamente. Don Oscar, lo escucho. Efectivamente, el licenciado Gómez ha tratado este tema de buscar esa articulación de las diferentes instancias del gobierno o del Estado costarricense con temas de la empresa privada, de la productividad. Efectivamente, si la persona no tiene capacitación, capacitarlo. Si no tiene trabajo, buscar cómo lograr
esa forma con la empresa privada de ubicarle un trabajo, una bolsa de empleo. El proyecto es un proyecto sensible, es un tema que da para mucho hablar, pero igualmente es un proyecto socialmente innovador. Bueno, licenciado, hemos llegado al final del programa. Una vez más agradecerle su honrosa participación y aprovechemos. Usted es un hombre con una gran experiencia y ahora se dedica a litigar un teléfono a donde los bilnautas interesados en estos temas o que requieran de comunicarse con usted puedan Sí, localizar. con mucho gusto, sí. Podemos hablar de este tema porque hay muchas preguntas que andarán por ahí en la mente y no he ingresado. 84748372. Podemos hablar de Repitámoslo. temas, por ejemplo, causales del divorcio o sobre bienes gananciales. Podemos hablar sobre guarda, crianza y educación. Podemos hablar sobre patria potestad, sobre visitas, sobre violencia doméstica, el tema que usted guste en materia familia. Bueno, hoy me sentí un poco perdido con la señal de internet, pero parece que el cambio de cámara, don Oscar, como que me dejó mejor imagen, mejor sonido. Y ya quedó con la experiencia y el conocimiento para venir a otro programa en esta plataforma. Licenciado Gómez, muchísimas gracias. Muy agradecido en Canas y Ganas de tener Muchas gracias a su usted, ha sido un gran... participación. Bueno, que esté muy Gracias, ha sido bien. un gusto, un gran honor para mí, de verdad, y un abrazo para Costa Rica. Pensemos en sacar a los haciendo nada, que vayan a trabajar. El Estado puede lograrlo, perfectamente lo puede lograr. Muchas gracias. Que esté muy bien.